Tienes la planta frente a ti. La miras, le pasas los dedos cerca de la tierra para ver si todavía hay humedad y en ese momento te preguntas, por no sé cuánta vez, si vale la pena seguir intentándolo. No es la primera vez que estás ahí con esa mezcla rara de culpa y esperanza. Compraste la planta con buenas intenciones, la pusiste en un buen lugar y aún así algo fue mal. Las hojas amarillaron o se secaron o simplemente dejaron de crecer hasta que un día la planta desapareció de tu casa como si nunca hubiera estado. Y la conclusión que sacaste, la que muchos sacan, fue que no tienes mano para las plantas, que eres de esas personas que no puede tenerlas, que tu ritmo de vida es incompatible con algo vivo en casa. Pero esa conclusión está equivocada. El problema no eras tú, era la planta que elegiste. Hay plantas que fueron diseñadas por millones de años de evolución en entornos hostiles para prosperar exactamente con el tipo de atención que tú puedes darles. No sobreviven a pesar del descuido. Sobreviven porque su biología está construida para eso, y hoy vas a conocer las 7 mejores, no porque alguien lo diga en una lista de internet, sino porque la ciencia y décadas de hogares que las han mantenido vivas apuntan exactamente hacia las mismas plantas. Y lo más curioso de todo esto, ya lo verás, es que tu abuela lo sabía antes que los botánicos, antes de conocer las 7. Hay que entender por qué la mayoría de las plantas de interior fracasan en manos de personas ocupadas. No es falta de cariño, es un problema de origen. La mayoría de las plantas populares, las monsteras exigentes, los helechos delicados, los ficus temperamentales, vienen de entornos donde las condiciones son estables. Humedad constante, luz predecible, suelo siempre fértil. Cuando las metes en un piso donde nadie las riega durante 10 días, donde el sol entra por una sola ventana 3 horas al día y donde el calefactor seca el aire en invierno, esas plantas no saben qué hacer. Porque nunca aprendieron. Las plantas de esta lista son completamente diferentes. Vienen de lugares donde el agua escasea, donde la luz es poca o irregular, donde sobrevivir exige tener estrategias propias, independientes de que alguien esté pendiente. Y esas estrategias son reales, medibles, verificadas. Hay 3 grandes mecanismos que comparten estas plantas. El primero, un tipo de fotosíntesis especial que les permite usar el agua de manera radicalmente más eficiente. El segundo, estructuras físicas que almacenan agua, en raíces, en tallos, en el propio tejido de las hojas, para usarla cuando hace falta. Y el tercero, una flexibilidad metabólica que les permite reducir el ritmo sin apagarse, como un motor que baja las revoluciones pero no se detiene. Ahora bien, ¿quiénes descubrieron esto primero? ¿Los científicos en los laboratorios o las abuelas que tenían estas mismas plantas en sus ventanas desde hace 40 años? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos. La primera planta de la lista es la sansevieria. ¿La conoces? Tal vez la tienes, tal vez has pasado por delante de ella cientos de veces en tiendas y viveros sin prestarle demasiada atención, porque parece demasiado sencilla, demasiado robusta, casi ordinaria. Error. La sansevieria tiene un truco que la mayoría de plantas ni siquiera puede intentar. Abre sus poros de noche, cierra sus poros de día, al revés de prácticamente todo lo que crece en este planeta. Cuando casi todas las plantas abren sus estomas durante el día para capturar dióxido de carbono y hacer la fotosíntesis, también pierden agua a través de esos mismos poros. Es inevitable. Es el precio del intercambio gaseoso bajo el calor del sol. La sansevieria encontró otra solución. Hace ese intercambio de noche cuando la temperatura baja y la humedad sube y la pérdida de agua es mínima. Es lo que los botánicos llaman metabolismo ácido de las crasuláceas o fotosíntesis CAM. Y no es un detalle menor. Las investigaciones muestran que las plantas CAM usan el agua de manera mucho más eficiente
que la mayoría de las plantas de interior convencionales. No es una diferencia pequeña, es la diferencia entre una planta que necesita atención constante y una que puede estar sola durante días o semanas sin perder la compostura. Dicho de otra manera, mientras tú duermes, la sansevieria trabaja, y mientras tú estás en la oficina o de viaje, ella guarda lo poco que tiene. Es, biológicamente hablando, el compañero de cuarto perfecto para alguien que no puede comprometerse a un horario fijo de riego. La segunda planta es el potos. El potos dorado. Esas hojas en forma de corazón que cuelgan o trepan según les dejes, con esa mezcla de verde brillante que cambia de tono dependiendo de la luz que recibe. El potos no almacena agua como la sansevieria. Su estrategia es diferente y en cierto modo igual de inteligente. Cuando la luz baja, el potos reduce su metabolismo en lugar de quemarse intentando funcionar igual. Gasta menos, crece más despacio, conserva energía, sobrevive. En una habitación luminosa, el potos es un espectáculo. Hojas grandes, crecimiento rápido, colores vivos. En un rincón oscuro, el potos es más discreto, más lento, pero está ahí. Y en cuanto lo muevas a un lugar con más luz, retoma el ritmo como si nunca hubiera parado. Estas dos primeras plantas gestionan lo que tienen, pero las siguientes dos van un paso más allá, guardan lo que necesitan antes de que lo necesiten. La tercera planta es la Zamioculcas, o Cezata plant, como se la conoce casi en todas partes. Y para entenderla de verdad, hay que mirar debajo de la tierra. Bajo el suelo de una Zamioculcas hay unos tubérculos gruesos, carnosos, de color pálido. No son raíces convencionales, son depósitos, reservas de agua que la planta ha ido acumulando durante periodos de riego y que puede utilizar con precisión cuando la tierra se seca completamente. Cuando tú te olvidas de regarla, y te olvidarás, la Zamioculcas no entra en crisis, simplemente abre su propia reserva y sigue adelante. A eso súmale sus hojas. Ese verde tan brillante, tan lustro, tan uniforme. No es solo estética. La capa cérea que cubre cada hoja reduce la evaporación desde la superficie, lo que significa que la planta pierde menos agua por dos frentes a la vez. Por debajo tiene depósitos. Por arriba tiene protección. La Zamioculcas es, en esencia, una planta que ya anticipó la sequía antes de que llegara. La cuarta planta es el aloe vera, la sábila. Dentro de cada hoja gruesa de aloe hay un tejido especializado llamado hidrénquima. Es un tejido vegetal exclusivo de los suculentos, formado por células enormes llenas de gel. Ese gel es agua, reservada, estabilizada, guardada para cuando la planta la necesite. La sábila no necesita que la riegues con frecuencia porque ya lleva el agua consigo. La ciencia lo confirma. Es una de las adaptaciones a la sequía más eficientes que existe en plantas de interior. Pero hay algo más que decir sobre el aloe vera, algo que ningún dato científico puede reemplazar porque viene de otro tipo de conocimiento. En casi todos los hogares latinoamericanos, en México, en Colombia, en Perú, en el Caribe, en España, en alguna ventana, algún balcón, alguna cocina, hubo o hay una sábila. No porque nadie estudiara el hidrénquima, sino porque funcionaba. Porque cuando alguien se quemaba cocinando, ahí estaba. Porque resistía los veranos sin agua. Porque una hoja se convertía en tratamiento, en remedio, en lo que había a mano cuando no había otra cosa. Generaciones enteras de familias hispanohablantes mantuvieron viva esta planta sin saber nada de biología celular. La elegían por intuición, por tradición, por necesidad. Y resulta que la biología les dio completamente la razón. Si quieres entender cómo la ciencia y esa sabiduría de generaciones terminan llegando al mismo lugar, quédate hasta el final de este video. Lo que viene a continuación es la parte que lo explica todo, y si no quieres perderte más contenido construido así, este es un buen momento para suscribirte. La quinta planta tiene 3 nombres distintos según dónde la hayas conocido. En España la llaman cinta,
En México y Centroamérica, mala madre. En otros lugares, lazos de amor o planta araña. El nombre mala madre siempre genera curiosidad. Y la explicación es deliciosa. No hace referencia a que la planta descuide a sus hijos. Hace referencia a que los suelta. La planta produce pequeñas plantitas colgantes en largos tallos arqueados, casi automáticamente, sin que nadie intervenga. Se reproduce mientras tú estás haciendo otra cosa. La propagación es prácticamente un reflejo. Sus raíces son carnosas, ligeramente engrosadas, capaces de almacenar cierta cantidad de agua y nutrientes para los periodos donde el riego escasea. Tolera la luz indirecta, resiste el olvido y cuando la cuidas bien te devuelve más plantas de las que empezaste. El hecho de que tenga nombres tan distintos en distintos países hispanohablantes dice algo importante. Esta planta no llegó a un solo hogar, llegó a todos. Se multiplicó de mano en mano, de balcón en balcón, de generación en generación, y cada familia le puso el nombre que le pareció más suyo. La sexta planta es la dracaena. Elegante, alta, de tronco delgado y hojas largas que se abren en abanico. Viene de los sotobosques tropicales de África, donde la luz es filtrada y regular, y donde los periodos secos son parte del calendario normal. Aprendió a esperar, almacena agua en su tronco leñoso, lo que le permite aguantar periodos sin riego mejor que la mayoría de plantas de porte similar. Y en los hogares necesita poca luz, poco agua, y a cambio ofrece una presencia arquitectónica que pocos otros plants logran sin exigir a cambio. La dracaena es una planta que ha aprendido que la paciencia es una forma de poder. Y en el fondo, eso es exactamente lo que necesita alguien con poco tiempo. Una planta que sepa esperar sin quejarse queda una. Y esta última tiene algo que ninguna de las anteriores tiene. Te avisa cuando necesita algo. La séptima planta es el lirio de la paz. El Spathiphyllum, su origen lo explica todo. Viene de los suelos de la selva tropical, donde el dosel de árboles se cierra por completo sobre ella y apenas deja pasar la luz. Hay estudios que señalan que en esos ambientes el suelo recibe solo una fracción muy pequeña de la luz solar disponible. Y el lirio de la paz evolucionó para vivir ahí, en esa penumbra permanente, y prosperar de todas formas. En tu casa, eso significa que puede vivir en habitaciones donde otras plantas simplemente se rinden. Una sala con poca ventana. Un pasillo, un rincón que parece demasiado oscuro para cualquier cosa viva y brea cuando necesita agua, te lo dice. Las hojas se inclinan levemente, se ponen ligeramente menos rígidas, como si la planta se acomodara con cuidado en una silla. No es una crisis, es una señal. Una notificación que no necesita pantalla ni batería. Riégala cuando eso pase y en pocas horas vuelve a estar erecta, brillante, como si nada hubiera pasado. Para alguien que no tiene un horario fijo de riego, esa señal es un regalo. Ahora bien, detente un momento. Piensa en lo que acabas de escuchar. La sansevieria que trabaja de noche con su fotosíntesis invertida. Las amioculcas con sus depósitos subterráneos. El aloe vera con su tejido interno lleno de gel, el potos que ralentiza su metabolismo en lugar de apagarse, la cinta que se reproduce sola, la dracaena que espera sin quejarse, el lirio de la paz que te avisa cuando algo falta. 7 plantas, 7 mecanismos biológicos, cada uno verificado, estudiado, documentado. Y ahora piensa en algo más. Esas mismas 7 plantas, la sábila en la cocina, la cinta en el balcón, el lirio en la sala, el potos colgando en el baño, son exactamente las que han estado en los hogares hispanohablantes durante décadas. Las plantas de la abuela, las que nadie compró siguiendo un manual, las que simplemente se quedaron porque sobrevivían cuando todo lo demás moría. 2 caminos completamente distintos llegando al mismo lugar. La botánica tardó años en explicar el porqué. Las abuelas no necesitaron explicación, solo necesitaron observar que vivía. 2 formas de conocer.
Dos formas de llegar a la misma respuesta. Y esa respuesta son estas 7 plantas. Ahora que sabes por qué estas plantas funcionan, vamos a hablar de cómo cuidarlas. Y aquí el mensaje central es este. Menos de lo que crees. La sansevieria quiere que la dejes en paz. Riégala solo cuando la tierra esté completamente seca, no antes. Si metes el dedo y todavía hay humedad, no toques el agua. Puede estar en luz indirecta, en rincones con poca luz, incluso en habitaciones con iluminación artificial. Lo que no tolera es el exceso de riego. Ese sí la mata. Ponla en una maceta con buen drenaje, deja que la tierra se seque entre riego y ocúpate de otras cosas. El potos quiere luz indirecta, pero te perdonará si no la tiene. Riégalo cuando el primer centímetro de tierra esté seco al tacto. Si las hojas empiezan a palidecer o perder definición en sus colores, acércalo a una ventana. Si las hojas amarillean en exceso, puede que estés regando demasiado. Es una planta que te da señales claras si le prestas un poco de atención de vez en cuando. La Zamioculcas pide que te olvides de ella. En serio, en la mayoría de los hogares, con regarla una vez cada 2 o 3 semanas es suficiente. En invierno incluso menos. Sus tubérculos están haciendo el trabajo por ti. Limpia las hojas de vez en cuando con un paño húmedo para que esa capa sérea funcione bien. Y ponla en un lugar con luz indirecta. No necesita mucho sol para estar feliz. El aloe vera quiere luz. Es la más exigente de este grupo en cuanto a iluminación. Necesita un lugar con luz natural real, preferiblemente cerca de una ventana orientada al sur o al este, donde reciba claridad sin sol directo de tarde que puede quemar sus hojas. Riégala profundamente cuando la tierra esté completamente seca y luego déjala. El error más común con el aloe es regarla demasiado seguido. Ese tejido interno ya lleva agua, no necesita más antes de tiempo. La cinta o mala madre quiere luz indirecta y riegos cuando la capa superficial de tierra esté seca. Evita el sol directo intenso, que puede quemar sus hojas. Si los extremos de las hojas se vuelven marrones, suele ser por el flúor del agua del grifo. Prueba a dejar el agua reposar antes de usarla o cambia a agua filtrada. Y los hijuelos que produce, puedes dejarlos colgar o cortarlos y meterlos en agua hasta que tengan raíz. Cualquiera de las dos decisiones la planta la acepta sin protestar. La dracaena quiere poca agua y poca luz directa. Tolera la sombra mejor que casi cualquier otra planta de este grupo. Riégala cuando la parte superior de la tierra esté seca y hazlo con moderación. Su tronco ya guarda reservas. Lo que no perdona es el encharcamiento. Asegúrate de que la maceta drene bien y no se acumule agua en el fondo. Si las hojas de la punta empiezan a ponerse marrones, suele ser una señal de baja humedad ambiental, no de falta de riego. Y el lirio de la paz, luz indirecta, baja o media, lejos de los ventiladores y los radiadores que secan el aire. Riégalo cuando empieces a ver esa leve inclinación en las hojas o cuando la primera capa de tierra esté seca al tacto. No necesita riego de horario, necesita que lo escuches y como ya sabes, él te avisa. Recuerda ese momento con el que empezamos. Tú, frente a una planta que no terminaba de estar bien, preguntándote si la culpa era tuya. No lo era, era una pregunta de compatibilidad, no de habilidad. Estas 7 plantas no te piden que cambies tu vida, no piden que pongas alarmas para el riego, ni que vuelvas antes de vacaciones para revisar la tierra. Piden que las elijas, solo eso. Que las elijas sabiendo que están hechas para alguien que tiene otras cosas que atender, y ahí está lo que hace especial todo esto. La sansevieria que trabaja de noche mientras tú duermes, la sábila que guarda el agua que tú olvidaste darle, la cinta que se reproduce mientras miras hacia otro lado. Estas plantas no esperan que estés presente, ya cuentan con que no lo estarás. Eso que la ciencia llama adaptación. Las generaciones anteriores lo llamaron simplemente la planta que funciona.
y resulta que son la misma cosa si tienes ahora mismo una de estas plantas en casa. O si estás pensando en cuál empezar, cuéntame en los comentarios. Me interesa saber con cuál te quedas, o si ya tienes alguna que lleva años sobreviviéndote. Y si este vídeo te ha cambiado algo en cómo ves las plantas de interior, suscríbete para que no te pierdas lo que viene, porque hay mucho más por descubrir sobre lo que estas plantas hacen en silencio, mientras nadie las mira.